Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a explicar cómo se hacen las falsas ventanas de las furgonetas para que obtengamos un resultado óptimo sin el temible problema que acontece pasado unos días después de la aplicación. Os muestro las herramientas que vamos a utilizar. Bueno, trapo de limpieza, microfibra, específico para no generar estática, para no rayar la superficie. Líquidos de limpieza en tres tipos distintos, 1, 2 y 3. Utilizaremos una espátula imantada. Utilizaremos unos imanes de sujeción, imantar y ayudarnos con el vinilo. Una herramienta específica para la hendidura que se llama Roll Cock, un termómetro láser para medir la temperatura, un guante de aplicación y nuestra pistola de aplicación que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Entonces, en primer lugar, apartamos las herramientas y procedemos a la limpieza. Si hemos retirado un vinilo anterior, lo que hacemos es que utilizamos el producto 1, el Adhesive Remove. En este caso nosotros ya tenemos la puerta sin ningún tipo de adhesivo, por lo tanto no necesitamos remover la cola o el residuo del adhesivo anterior, no lo vamos a utilizar. Sin embargo, sí vamos a utilizar el número 2, que es un pre-cleaner, ¿vale? Que lo que nos va a ayudar es a limpiar inicialmente la grasa y la suciedad incrustada de polvo y arañazos que pueda tener la puerta. Una vez limpiado la zona a trabajar con el número 2, cambiamos de zona el trapo para que no esté incrustada la suciedad, y con el número 3, que es el Final Cleaner, lo que haremos es hacer una limpieza final previa a la aplicación del vinilo. Mucha importancia hacer incidencia en la zona de la propia hendidura, de la propia curva cóncava, y una vez limpio perfectamente, medimos la temperatura de la superficie. La temperatura de la chapa aproximadamente tiene que estar entre 18 y 25 grados, 15, 25, 18, 25, sobre esos valores, ¿vale? Una vez comprobada con el termómetro láser que la temperatura es correcta, cortamos un trozo de material y con la ayuda de los imanes sujetamos el material en la zona que queremos cubrir. En este caso vamos a cubrir solo la zona de la falsa ventana para mostraros cómo se hacen las hendiduras. Vale. Que cubra toda la zona, aproximadamente por aquí. Y aplicamos el material. Espátula, nos aseguramos con los imanes que está bien recto.
continuar. Retiramos el resto de desintegrado. Y sacamos el aire desde el centro hacia arriba y abajo. ¿Vale? Bueno, dejadme que yo espatule todo esto y cuando lleguemos a la hendidura, que es de lo que se trata el temario, os muestro cómo se aplica. ¿Vale?